Hola, buenos días. Hoy tenemos una charla con la doctora Vecino celebrando el Día Mundial del Glaucoma y bueno, espero que os interese a todos, puesto que es muy interesante para la redundancia. Vamos a pasar con Delfina, que os va a presentar a la doctora. Delfina, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, nada, En la bienvenida, plancha. doctora Vecino. Eh, la doctora Elena Vecino Cordero es catedrático catedrática de biología médica en la Universidad del País Vasco. Tiene un grupo de investigación muy importante que abarca muchos campos de la investigación en glaucoma. Por eso la doctora Vecino está ahora mismo aquí. La doctora Vecino ha tenido una relación con nosotros desde hace muchísimos años. Lo que ocurre es que desde que empezó sobre todo la pandemia, pues todo se trastocó, la manera de hacer las cosas cambió mucho y entonces al final la asociación también tuvo algún problema y entonces no tuvimos contacto con ella, ¿no? Pero la verdad es que siempre hemos tenido en mucha estima sus colaboraciones y bueno, pues la doctora ha dirigido muchas tesis doctorales, yo ya no sé cuántas porque en el currículum pone algunas, muchas. Ha escrito un montón de artículos de investigación y ha colaborado, como he dicho, en muchos, bueno, ha dirigido muchos proyectos sobre glaucoma. Uno, el de los últimos, es un estudio sobre los ojos de las ballenas, que yo no sé si nos hablará un poco de ese tema, ¿no? Pero, en fin, hay muchas, la plasticidad en el, en el nervio óptico, en fin, hay en el ojo, ¿no? Y el cerebro. En fin, hay muchas cosas a las que ella se ha dedicado. Yo voy a decir una cosa que ella no pone en el currículum, pero espero que no le moleste que lo diga. La doctora Vecino es licenciada en Bellas Artes y además especialista en escultura. Entonces, bueno, quiero decir que ya tiene un punto artístico que verdaderamente se nota mucho en las fotografías y en las exposiciones que ha hecho, porque yo he visto, bueno, cuando veía, he visto reportajes sobre exposiciones que ella ha dirigido y la verdad es que son una gozada a nivel estético, ¿no? Entonces, bueno, a ver, que es una persona estupenda y que estamos encantados de tenerla con nosotros y me alegro mucho de volver a tener ese contacto con la doctora Vecino, ¿no? Bueno, pues doctora, cuando quiera usted, pues Muy bien, pues inicia esta muchis- disertación. muchísimas gracias, Delfina, por la presentación y bueno, a los organizadores, a Juan y a Joaquín, presidente y secretario, también por contar conmigo en esta ocasión tan importante como es el recordatorio de que el glaucoma existe y hacer partícipes a la sociedad de una situación, de una patología. Entonces, bueno, yo les voy a contar algunas de las cosas que estamos haciendo en el laboratorio y en primer lugar lo que sí que me gustaría comentarles es que el grupo de investigación que dirijo, llevo 30 años ya dirigiendo este grupo de investigación, como Delfín ha dicho, trabajamos en distintos campos, pero el centro siempre ha sido el glaucoma. Siempre ha sido una preocupación por qué las células ganglionares de la retina se mueren en un momento determinado cuando aumenta la presión intraocular. Pero a medida que se han ido incorporando miembros y hemos ido dirigiendo tesis doctorales, 16 van en este momento, pero ahora mismo hay 9 en marcha en el grupo de investigación, no todas dirigidas por mí, por supuesto, pero hay otros miembros que están dirigiendo. Entonces, como digo, nos hemos abierto del glaucoma, que fue el inicio, a la superficie ocular, pero la superficie ocular también en el contexto de glaucoma estamos haciendo cosas que les voy a contar. Entonces, bueno, pues la ventaja de este grupo de investigación es que desde el principio fui consciente que necesitábamos una parte clínica y una parte básica. Entonces, como aproximadamente la mitad de los miembros son oftalmólogos, que se formaron con nosotros, es decir, residentes de oftalmología que llegaron a mí con la intención de aprender a hacer investigación
y que ahora son los jefes de servicio de glaucoma pues de los 3 hospitales vascos, Txagorritxu, Donosti y Cruces, y otros que están en clínicas. Es decir, que hemos ido generando, y es de lo que más orgullosa puedo decir que me siento, de un caldo de cultivo en interés en investigación. En la charla la he dividido en 3 partes, ¿no? Primero, aunque estoy segura de que prácticamente todas las personas que están escuchando saben lo que es el glaucoma, pero me interesa repasar algunos aspectos para que luego puedan entender el tipo de investigación que estamos haciendo. La segunda parte que voy a contar es también sobre los tratamientos, que también me consta que muchos de ustedes lo saben y también no voy a entrar en mucha profundidad, pero sí repetirlos, como digo, para que la tercera parte, que es la investigación, lo que estamos haciendo, se pueda entender. Entonces voy a refrescar unos conceptos para luego llegar a explicarles lo que hacemos en investigación. Entonces, el glaucoma todo el mundo ya sabemos que es una neuropatía óptica, es decir, que afecta al nervio óptico, que es multifactorial, es decir, que hay varios tipos de origen, pues uno puede ser genético, congénito, pero también puede ser de otros, producido por otros factores, donde últimamente, o sea, en última instancia la presión intraocular es un factor muy importante. Hay un glaucoma normotensivo, o sea que no es que en todos los glaucomas la presión sea el límite, pero bueno, en el que hay más, afección en Europa en general, en España, es el que causa una presión intraocular alta. El asunto es que el glaucoma es una enfermedad progresiva, no aparece de repente, y lo triste y lo temeroso es que es una enfermedad silenciosa, es decir, que no da la cara hasta que uno ya no nota que está perdiendo visión. Y eso lo que sucede es que para cuando uno nota que está perdiendo visión, bueno, pues ya la enfermedad ya lleva tiempo en nosotros, ¿no? Y lo dramático, y es en lo que vamos a intentar resolver, es que esa pérdida es irreversible, es decir, en otra patología como podría ser la catarata, ¿no? Uno pierde la visión por la catarata, pero le ponen una lente y vuelve a verla. En el caso del glaucoma, aquella visión que hemos perdido en estos momentos, no decimos que en el futuro no se pueda, pero al menos en estos momentos los tratamientos no permiten que revierta. Entonces, ahí es el asunto de la investigación, de cómo conseguir intentar o revertir o por lo menos paliar esta pérdida de visión. Aquí diría yo que como es clarísimo, es una neuropatía, es una enfermedad neurodegenerativa, sin embargo, el tratamiento, cuando hay un listado, cuando se hace un listado en el ministerio, por ejemplo, de qué enfermedades son neurodegenerativas, siempre salta Parkinson, Alzheimer, y deberíamos y esta es una tarea que tenemos que hacer entre todos, es decir que el glaucoma también es una enfermedad neurodegenerativa y por eso también hay que invertir en la investigación en esta enfermedad neurodegenerativa. Además, porque epidemiológicamente es la primera causa de ceguera irreversible. He hablado antes de la catarata es reversible porque te operan de cataratas y vuelves a ver, pero el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible. Y hay un cálculo, un estudio que indica que habrá 111 millones de personas que tendrán glaucoma en el 2040. Aproximadamente 3,5% de la población entre 40 y 80 años está afectada. O sea que es lo suficientemente importante como para invertir e intentar solucionarla. Como decía antes, hay distintos tipos de glaucoma, aunque el de ángulo abierto es el más frecuente. En España el pseudosfoliativo, también en la zona de Galicia, y no se sabe muy bien por qué, tiene bastante incidencia. Por supuesto, el congénito está menos presente, pero también es más dramático porque empieza desde la edad muy temprana, desde los niños, ¿no? Y como comentaba antes, el de ángulo cerrado también está presente, pero no tanto en la población española. El normotensivo del que hablaba antes, por ejemplo, está más presente en la población oriental. En Japón hay mucho más normotensivo, o sea que además de ser silenciosa la enfermedad, si encima no te da la cara por la presión alta,
es todavía más silencioso, podríamos decir. Entonces, un poco como repaso de qué es el glaucoma, es cuando entra la luz por el ojo, atraviesa la córnea, la lente e impacta en la parte de atrás del ojo, que es la retina, que es la parte nerviosa. Entonces, justo en la retina, que está formada por una serie de células y de capas de neuronas, se produce el fenómeno de fototransducción, es decir, la luz se convierte en señal eléctrica y química, y esa señal se transmite a través del nervio óptico. Hay unas neuronas en la retina que son precisamente las que afectan al glaucoma, que son las células ganglionares de la retina, y son las encargadas de enviar el mensaje desde el ojo hasta el cerebro. Es decir, su cuerpo celular está en la retina y luego emiten esas patitas que se denominan axones, es decir, un cable que conduce e informa al cerebro lo que está pasando en el ojo. Entonces, esas células son las que se afectan en glaucoma. Hay otras células en la retina, por ejemplo, los fotorreceptores, las encargadas de captar la luz. Y esas, por ejemplo, se afectan en enfermedades como la retinosis pigmentaria, ¿vale? Que es una enfermedad rara. Pero en el glaucoma, esos fotorreceptores están bien. Las neuronas que conectan entre los fotorreceptores y las ganglionares también están bien en las primeras etapas, y lo primero que enferma es el cable conductor entre el ojo y el cerebro. Esto complica un poco las cosas, porque claro, es una neurona que recorre centímetros desde el ojo hasta el cerebro, entonces el ver por qué se dañan y cómo las podemos recuperar, eso es lo importante, ¿no? Esas células que conectan el ojo con el cerebro. Por otra parte, ya veremos que hay opciones de cableado electrónico, ¿no? Con las gafas y con ingeniería, pero yo hoy no voy a hablar tanto de ingeniería como desde el punto de vista biológico, por qué se mueren esas células, cuáles son las que se mueren y cómo las podríamos rescatar o por lo menos impedir que se mueran, ¿vale? Entonces, ¿por qué se mueren? Porque hay un aumento de la presión intraocular. ¿Y dónde se produce ese aumento de la presión intraocular? Bueno, pues en la parte de delante del ojo, que es lo que se denomina la cámara anterior, justo detrás de la córnea es la parte transparente, bueno, pues justo detrás hay un espacio que está bañado por líquido, un líquido que se denomina humor acuoso y que es el que limpia, oxigena las células del ojo. Ese líquido se forma por detrás del iris. El iris es la parte de color que tenemos en el ojo. Bueno, pues detrás hay unas células que se llaman cuerpo ciliar, que recorren toda la circunferencia del ojo, de la parte anterior del ojo, y ahí hay unas células que van secretando líquido, que es el líquido acuoso, y pasan de esa zona donde se sintetiza a través entre la lente y pasan a la parte anterior del ojo. Y ahí hay un flujo continuo, se sintetizan atrás, pasan delante, oxigenan y se van por un canal que se denomina canal de Schlemm. Para llegar a ese canal tiene que filtrarse por una zona que se llama malla trabecular. Y esto lo explico porque es importante en los tratamientos de glaucoma entender este flujo, ¿no? Sale el líquido de las células de atrás, pasa a la parte de delante del ojo, limpia y se evacúa. Si la cantidad de líquido que se sintetiza en el cuerpo ciliar y la cantidad de líquido que se evacúa por el canal de Schlemm es constante, pues la presión está bien, no hay problema. El problema está cuando o se sintetiza más de la cuenta en el cuerpo ciliar o el canal de Schlemm se atasca, la malla trabecular no filtra bien, entonces ahí es como en un lavabo, si abres el grifo más de la cuenta de lo que se puede marchar por el desagüe, pues aumenta y se te desborda el lavabo. O al contrario, si está atascado, la salida, aunque el hilo sea pequeño, termina. Entonces, este sistema es lo que causa la presión intraocular. Esa presión intraocular en la parte anterior del ojo empuja a la parte posterior, y en la parte posterior tenemos una sustancia gelatinosa que se llama humor vítreo, y ese humor vítreo presiona la retina, y esa presión de la retina es la que pensamos que afecta a las células ganglionares. Entonces, algo que está producida en la parte de adelante del ojo con el líquido presiona la parte de atrás, y esa parte de atrás es la que se daña, y por eso tenemos la
ceguera. ¿Cómo se ha caracterizado durante todos estos años el glaucoma? Pues los oftalmólogos lo que miraban era el fondo del ojo, y en el fondo del ojo la presión produce como una especie de excavación. Si la vemos lateral, es una excavación del ojo, es una excavación del nervio, es decir, que hay axones, células que se van muriendo y entonces dejan un espacio y es una excavación. Que cuando miras de frente, los oftalmólogos miran de frente el fondo de ojo, que es lo que denominan fondo de ojo, pues ven la papila, que es la salida del nervio del ojo, pues como blanquecina, y entonces empiezan a sospechar que ahí, si está blanquecina, es porque faltan axones y es que hay células que se están muriendo. Bueno, pues eso es lo que se hace en una revisión de oftalmología, mirar el fondo de ojo a ver si la papila está blanquecina o no. Por supuesto, para mirar el fondo de ojo necesitas unos aparatos especiales que te dilaten la pupila para poder ver bien dentro, y luego te miden la tensión intraocular. Ven si la tensión intraocular está por encima de 18, que es así como el límite de lo alto, pues entonces tienen que empezar ahora veremos el tratamiento, ¿no? O sea, te miden la tensión intraocular y para ver tu capacidad visual te hacen lo que se denominan campos visuales. Pues te hacen mirar un punto y van haciendo destellos en distintas partes del campo, y si lo ves, pues clicas, y si no lo ves, no. Entonces, con eso hacen un mapa de cómo está tu visión. Y esto, pues si lo hacen cada 6 meses o cada año, pues van viendo si hay una progresión en la pérdida o si hay una recuperación Entonces estas son pruebas, como si dijéramos, objetivas, ¿no? Para saber cuánto estás perdiendo o cuánto estás recuperando en el caso de que se recupere, porque muchas veces cuando se restablece la presión, se restablece parte de la visión, o sea que no siempre va en un sentido. Aquí diría que se han innovado, o sea, la innovación del OCT, que es tomografía óptica computerizada, es otra forma de mirar cómo es el estado del nervio óptico y de las células ganglionares. Diré que ha salido un artículo hace poquísimo de un sistema OCT que lo que hace es visualizar cada una de las células, o sea, ya se llega a nivel celular, ver cuántas células había antes y cuántas hay ahora. Todo esto es diagnóstico, no es tratamiento, ¿vale? Es saber con exactitud cuál es el progreso. Y es importante el diagnóstico porque ante un tratamiento tenemos que tener una visión objetiva de si se está recuperando o no la visión, no solamente la sensación, sino con medidas objetivas de la pérdida. Entonces, el OCT es importante. Bueno, ya hemos visto, y como digo, voy un poco rápido porque esto es un repaso a lo que yo creo que todos los afectados de glaucoma tienen en mente. Entonces, si ya te diagnostican, te dicen tiene glaucoma porque la presión está alta, porque tiene pérdida en el campo visual. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos? Entonces, hay como 3 pasos, 3 niveles de tratamiento. El primer paso es con fármacos hipotensores, es decir, hay distintos fármacos, unos que van dirigidos a esas células que sintetizan el líquido del humor acuoso para que disminuya la síntesis, es decir, para que baje la presión secretando menos, y hay otros fármacos que van dirigidos a que el drenaje sea mayor, a que se abra el canal y se evacúe más el agua. Entonces, ahí los oftalmólogos toman las decisiones dependiendo de los niveles de presión, del campo visual, pues recetan un fármaco u otro. Hay pacientes a los que un fármaco le resulta incómodo porque pica el ojo, entonces, ese tratamiento de hipotensores es como el primer paso. Y en ese momento de los tratamientos hipotensores hay 2 cosas muy importantes. Una es el cumplimiento, es decir, es un tratamiento pesado porque tienes que hacerlo todos los días, a veces varias gotas al día. Entonces hay muchas veces que el incumplimiento del tratamiento te lleva a que la tensión no se controla bien y hay que ser muy disciplinado en este punto. El problema, pues que muchas veces que echarse uno mismo la gota
es complicado, porque hay veces que parpadeas o te cae fuera, no sabes si te ha caído dentro o no, entonces aquí tiene sus peros. Ha habido varias investigaciones para ver distintas formas de echarse la gota, pues con spray, pero no ha tenido éxito, parece el spray, ¿no? Porque da una sensación incluso peor que la gota. Unos dispositivos que se ponían encima del ojo para que la gota cayera dentro del ojo, parece que eso tampoco, hay personas que sí les ayuda, pero otras no. Bueno, si la presión no baja con los hipotensores, pasamos a la trabeculoplastia láser, y si no ya a la cirugía filtrante o a las trabeculectomías. Explico muy brevemente qué es cada una de las cosas. Lo de los fármacos hipotensores ya lo he explicado. Si no funcionan, es decir, si a pesar de todas estas gotas no funciona, pues entonces lo que hay que dar es láser, y el láser es en realidad abrir unos agujeritos dentro del canal para aumentar la evacuación. No es otra cosa como si dijéramos aumentar la vía de salida del humor acuoso. Eso en algunos casos es temporal y llega un momento que a lo mejor tampoco funciona, y como el objetivo es bajar la presión, vamos al siguiente paso, que es lo que se llama trabeculectomía o trabeculoplastia, y en realidad es como abrir una ventanita, una pequeña ventanita, para que el filtrado dentro de esa malla, antes de llegar al canal, pues el filtrado sea mayor. Entonces, bueno, pues esto se hace en la parte superior del ojo normalmente, y lo que se pretende es que el filtrado sea mayor. Se hace una ampollita, o sea, es una ampolla de filtración, es decir, que salga el líquido, además de por el canal, por otro sitio. Hay otros dispositivos, además de la trabeculectomía y la formación de la ampolla, que es la colocación, ahora se llaman mix, o sea, distintos dispositivos, incluso una válvula, la válvula de Hammer, que lo que hace es bombear el líquido hacia el exterior, ¿no? Entonces, aquí ha habido muchos avances técnicos en cómo bajar la presión intraocular. Ahora ya hay otros dispositivos que son como pequeños, como lo que se hace con el láser, pero metiendo tubitos que se llaman MIX, que es la cirugía mínima invasiva, y todo esto va dirigido a bajar la presión intraocular, ¿vale? Pero bueno, bajamos la presión intraocular, pero las células que están atrás, las células ganglionares, se han muerto o se están muriendo, y ahí es donde estamos investigando fundamentalmente nosotros, aunque también tocamos otros temas. Y entonces ahora voy a pasar ya al tema de la investigación. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en el glaucoma? Bueno, pues lo primero que nos planteamos cuando empezamos a trabajar con el glaucoma es que necesitamos modelos experimentales donde estudiarlo. Es decir, no se puede estudiar en los humanos, porque bueno, tienes que probar distintos fármacos, distintas tecnologías. Entonces, no había un modelo de glaucoma, a pesar de que se conoce el glaucoma desde hace 150 años. Y sin embargo, no había un modelo de glaucoma hasta que en el año 95 fue el doctor Sansar Sharma en Nueva York, en el New York Medical College, que se le ocurrió la idea de cauterizar, es decir, de taponar varias venas de evacuación, es decir, del ojo sale el líquido. Entonces, él fue el primero en hacerlo en las ratas. Él fue mi maestro, y he de decir que gracias a él me metió en el mundo del glaucoma, me incitó cuando yo era todavía una estudiante, y aprendiendo de él me di cuenta que no había modelos grandes de grandes animales donde poder experimentar, porque claro, todos los aparatos, y estoy hablando desde hace 20, casi 30 años, no había los aparatos para examinar a los animales, a las ratas o ratones, no valían lo que se había desarrollado en humanos. Yo quería ver si en los animales le pasaba lo mismo que a los humanos, es decir, si tenían esa excavación del nervio óptico, si había la misma pérdida de ganglionares, si la tensión estaba alta. Entonces decidí desarrollar un modelo de glaucoma en un animal grande como es el cerdo. Y ahora les comentaré cómo lo hicimos. Y después también la cauterización de las venas epiesclerales en el ratón era complicado porque era demasiado pequeña, las venas tenían un saco vascular muy grande, y entonces desarrollamos otros modelos de glaucoma más sencillos para animales pequeños de laboratorio. Ese fue el primer objetivo y en el que seguimos trabajando, ya les contaré ahora. El segundo objetivo era estudiar
por qué se mueren las células ganglionares, es decir, por qué y cómo las podríamos proteger, ¿no? Y ahora luego ya les contaré el futuro. Lo que queremos es, una vez que se han muerto, nos gustaría poder desarrollar un sistema para poder regenerarlas, es decir, no perder la esperanza de que podemos volver a reconectar el ojo aunque ya no estén allí las células originarias. Entonces les voy a contar estos 3 puntos de lo que hemos estado haciendo durante estos años. Entonces, en el cerdo, como decía, fue complicado. Este proyecto, realmente yo pedí financiación al ministerio pues en el año 95, cuando llegué al País Vasco, y bueno, no creyeron en mí. No, cuando hablo del ministerio, muchas veces son otros investigadores que evalúan tus proyectos, que no se los creen o que creen que no. El caso es que no cejé en el intento y solicité a la American Glaucoma Foundation, y los americanos, la asociación americana, sí que creyó en mi proyecto y me lo financió. O sea, que he de decir que encima tuve que buscar financiación para hacer este proyecto fuera de nuestro país. Y el convencimiento era que la anatomía del ojo de cerdo es muy similar a la del ojo humano, que su sistema inmunológico es muy conocido, es decir, que funciona muy parecido al nuestro, y que en el futuro también podrían ser manipulables genéticamente. Hay animales transgénicos, hay cerdos transgénicos, pero sobre todo que podíamos utilizar todos los aparatos que había desarrollados para humanos, pues para cerdos. En la anatomía del ojo, la recogida de ese humor acuoso, porque hemos dicho que era un circuito continuo, se sintetizaba y se evacuaba, pues eso se evacúa a través de venas. De venas luego ya pasa al torrente sanguíneo, ¿no? La evacuación del líquido va primero por el canal linfático y luego vascular a las venas. Y estudié la anatomía del ojo del cerdo y era muy parecido. Y desarrollamos la cauterización de las venas epiesclerales, es decir, lo que el doctor Sharma había hecho en la rata, nosotros hicimos en el cerdo, que es de la evacuación, se evacúa el líquido del ojo a través de 5 vías, de 5 venas. Entonces nosotros cauterizábamos 3 de las 5, con lo cual la presión subía, no podía evacuarse, y entonces producíamos glaucoma a los animales. Luego medíamos la tensión. Bueno, esa operación he de decir que la realicé en la Universidad de Salamanca y con la colaboración del doctor Alejandro Bayón, que es oftalmólogo veterinario en el Hospital Veterinario de Murcia, y él, pues la verdad es que nos facilitó todos los aparatajes relacionados con la oftalmología animal. O sea que hicimos la investigación entre varios laboratorios. Los cerdos, que inicialmente yo hice manos con cerdos normales, pero luego crecían mucho, eran muy grandes, y llegamos con la financiación a comprar unos que se denominan minicerdos en Dinamarca, que es el único país donde los produce. Son cerditos que no crecen más que pues 20-30 kilos, muy manejables, humanizados, los podíamos operar, medir la tensión sin ningún problema. Para que se hagan una idea, la tensión intraocular la pedíamos al principio con el tonopen y luego ya con el tonobet. A medida que fuimos poniendo esto en práctica, se fueron desarrollando técnicas para la medida de la presión. Entonces fuimos los primeros en medir con los tonómetros de rebote en los cerdos. Los cerdos eran iba a decir majísimos, la verdad es que eran unos animales maravillosos para trabajar con ellos, muy dóciles, no teníamos que anestesiarlos. Ellos sabían que todas las mañanas le íbamos a medir la tensión, ponían un ojo, luego el otro, y así los íbamos controlando. Y al cabo de 14 meses, porque tuvimos a estos animales con tensión intraocular alta durante 14 meses, y estudiando el fondo de ojo con los mismos aparatos que tenían en la facultad veterinaria, que son pues los mismos que los humanos, ajustados ópticamente al ojo, vimos que había excavación en el nervio óptico. Y aquí dirigimos 2 tesis doctorales en este campo, donde fuimos viendo si había modificaciones en los vasos, si electrofisiológicamente había muerte de células ganglionares. Fue una colaboración, bueno, que seguimos en colaboración con el doctor Bayón, en el que
pudimos concluir que efectivamente, hicimos también OCT en estos cerdos, y pudimos concluir que efectivamente era un buen modelo que desarrollaba la misma patología que los humanos, que se morían las células de la misma forma y que perdían la visión igual. Con lo cual esto nos dio pie a pensar que efectivamente el aumento de la presión intraocular es el causante de la muerte de las ganglionares. En ese trabajo también pudimos comprobar una cosa, y es que la retina periférica, y esto es muy importante, es la primera que se afecta, porque la pérdida de visión en glaucoma es desde la periferia hacia el centro. Y en los cerdos también. Claro, en los cerdos no lo podíamos poner a hacer campos visuales, entonces no nos queda más remedio que al final de los experimentos, con todo el dolor de nuestro corazón, tuvimos que sacrificar los animales y mirar en la retina si el número de neuronas, le producíamos glaucoma en un ojo y el otro, el contralateral, era el control. Entonces luego contábamos cuántas células tenían, cuántas neuronas en el ojo que no le habíamos producido glaucoma frente al que le habíamos producido glaucoma. Y de esa diferencia vimos que en la periferia efectivamente había una muerte de ganglionares, como sucede en la pérdida de visión de glaucoma. Y esto ha sido muy importante para los siguientes pasos que hemos dado. En un momento voy a continuar con qué pasos hemos dado con los cerdos, pero les diré que en paralelo el primer oftalmólogo que hizo la tesis bajo mi dirección, y he de decir que pues, rompió un poco barreras porque tuvo el atrevimiento de, siendo oftalmólogo, hacer una tesis de investigación básica, aportándonos sus conocimientos, con lo cual lo que él me transmitía que sucedía en la clínica lo pudimos aplicar a los animales, y esta persona se llama el doctor Aritz Urkola, que es el jefe de servicio de glaucoma en el Hospital Txagorritxu, y además es miembro de la SEG, de la Sociedad Española de Glaucoma, miembro del comité. Bueno, pues Aritz en el 2006, él hizo la tesis entre el 3 y el 6, me comentaba que había veces que en la clínica, cuando utilizaban un gel para operar pues, cataratas, había un momento de pico de tensión. Y yo dije, bueno, eso es lo que yo quiero picos de tensiones en los animales. Y dijimos, ¿por qué no vamos a mezclar esa metilcelulosa o hidrogel? Lo vamos a mezclar con unas partículas fluorescentes que se llaman fluorosferas. Digo, vamos a hacer esta mezcla, inyectarla en la cámara anterior de las ratas y ver si esto induce el aumento de la presión intraocular, de tal forma que produciríamos un aumento, sobre todo en ratas y ratones, que son muy difíciles de operar, cauterizando las venas. Este es un sistema fácil y, como decía antes, es importantísimo en investigación tener un modelo donde estudiar. Si no tienes un modelo animal donde estudiar, no puedes. Entonces dije, vamos a abrir, y publicamos en la revista de impacto en oftalmología que se llama Experimental Eye Research en el 2006 los 3 modelos de glaucoma, el que había desarrollado Sansar Sharma, el de las fluorosferas más metilcelulosa o solo un hidrogel. Bueno, decir que este artículo ha sido muy nombrado por muchos grupos de investigación a nivel mundial, porque era un hito el poder desarrollar modelos de glaucoma. Lo que ha sucedido es que en muchos casos los investigadores nos citaron, empezaron a utilizar este método, y luego ya a partir de entonces han dicho que ellos han sido los que han desarrollado el método, aunque nos citaron originariamente, ¿no? Se ha ido difundiendo el impacto. Pero yo he ido mirando en investigación en glaucoma a nivel mundial qué métodos se están utilizando en ratas y ratones, y estos son nuestros métodos, son los que han hecho que se empuje el desarrollo en glaucoma. Entonces, el impacto que hemos hecho con nuestra investigación desde, modestamente, la Universidad del País Vasco ha sido muy grande a nivel mundial. Artículos que publican en Nature o Science, posibles razones de la muerte de las ganglionares, siempre están utilizando lo que en inglés han titulado, han renombrado como el BEADS Method, el método de esferas, ¿no? Pero que fue el nuestro en 2006. Bueno, con ese método y utilizando los 3 distintos métodos de glaucoma, queríamos estar seguros de que eso de la periferia, o sea, que en la periferia las neuronas
se afectan antes que en el centro de la retina. Y lo comprobamos, de nuevo utilizando a corto tiempo, a largo tiempo y los 3 métodos, la periferia. Entonces, hago tanto hincapié en la periferia porque el siguiente paso, y esto es algo ya que hemos hecho más recientemente, es mirar a ver qué diferencias hay entre la periferia y el centro. Entonces, en la retina, bueno, también me di cuenta que no había un dibujo, aunque parezca mentira, desde que Cajal hizo un dibujo bastante completo de los distintos tipos de las células de la retina, no había ningún dibujo, ningún esquema que explicara todos los tipos celulares que hay en la retina a la vez. Y es importante saber qué es lo que pasa en la retina, o qué células hay en la retina para poder entender qué es lo que está sucediendo. Entonces hice un dibujo de la retina donde explicaba la relación que tienen estas células de Miller, y ahora voy a hablar. En la retina hay como pilares, células que van desde la parte más alejada, los fotorreceptores, hasta la zona cerca del vítreo, que son como pilares, se denominan células de Miller, son células gliales, o sea, no son neuronas, son células que acompañan a las neuronas. Entonces, estas rodean a las neuronas y entonces dije, vamos a ver, pusimos en práctica, y esto es, como digo, una técnica que empecé a desarrollar pues, en el año 2000, que es cultivar las células por separado. A mí me interesaba saber por qué las células ganglionares de la periferia se mueren antes, que tienen que les hagan ser más vulnerables que las del centro. Entonces, en el ojo de cerdo, que es grande y puedes distinguir bien la periferia del centro, extraemos, y aquí ya no tenemos que matar animales, que es otra cosa muy interesante, cogemos los ojos del matadero, es decir, de animales que luego van a ser utilizados para alimentación, cogemos el ojo fresco, retiramos la retina, recortamos la zona periférica y la zona del centro y cultivamos por separado. Y esto es un método que hemos puesto también a punto nosotros, hemos enseñado a otros laboratorios del mundo a cultivar por una parte las ganglionares en placas de cultivo en el laboratorio, por otra parte esas células acompañantes de Miller, y también podemos hacer lo que denominamos cocultivos, mezclar las células de Miller y las ganglionares, a ver cómo se comportan, ¿vale? Entonces, esto, Sandra Pereiro hizo la tesis doctoral en el desarrollo de todas estas técnicas que medios de cultivos teníamos que utilizar. Había publicado yo en el año ya 2002 que las células de Miller eran muy importantes para la supervivencia de las ganglionares. O sea, esa era la base de la investigación. Bueno, lo siguiente que pensamos es, si las células de Miller son las que favorecen, son como las madres de las neuronas y son las que favorecen la supervivencia, si retiramos lo que secretan, es decir, ponemos una placa Petri, una placa en el laboratorio, cultivamos esas células de Miller del centro de la periferia y recogemos lo que secretan, eso que secretan favorece la supervivencia de las neuronas. Esos son experimentos que hemos hecho, eso que secretan es a lo que llamamos medio condicionado, es decir, si hay algo secretado positivo, factores tróficos que favorecen a las ganglionares. Y efectivamente vimos que las células de Miller secretan cosas que neuroprotegen a las ganglionares. ¿Y qué es eso? Pues lo hemos tenido que analizar con un método que se llama proteómica, es muy sofisticado. Fuimos los primeros en publicar algo relacionado con proteómica en lágrima y en medio condicionado, y hemos visto que, bueno, la cosa no es sencilla, hay más de 1000 proteínas diferentes secretadas por estas células. Entonces, claro, de todas esas 1000, ¿cuáles son las importantes y cuáles no lo son? Bueno, pues para ver eso, claro, cómo desentrañar esto, lo que se nos ocurrió fue cultivar por una parte la retina periférica y por otra parte la retina central. Hemos dicho que la periférica en el glaucoma se afecta antes. Entonces, hemos comparado los medios de cultivos de la periférica y la central y tenemos ahora datos de que hay ciertas proteínas que se expresan en la periferia que no se expresan en el centro, y ese es muy buen paso. ¿Y qué sucede si sometemos a presión a esas células, a esos cultivos? Entonces metemos la placa con esas células de la periferia o del centro en una cámara de presión
y vemos que empiezan a secretar cosas diferentes. Las células de Miller secretan cosas malas en la periferia y no tan malas en el centro. Es decir, que podemos decir que en un sistema de glaucoma experimental, en placas de cultivo, hemos comprobado que las células de Miller de la periferia, cuando están sometidas a presión, empiezan a secretar factores malos que pensamos que son lo que hacen que maten a las células ganglionares de la periferia, primero. Porque ante la misma presión, las células de Miller del centro siguen protegiendo a las neuronas. Entonces, estamos ahora en el punto en el de seleccionar qué proteínas están secretadas en la periferia bajo presión. Y con esas tenemos varias proteínas que es como que las células de Miller de la periferia se transforman de buenas, que son originariamente, porque normalmente están favoreciendo la supervivencia, en malas. Hemos visto que lo que se activa en esas células son unos sensores de presión. Es decir, las células de Miller son como una especie de muelles y cuando aumenta la presión intraocular en el ojo, ellas lo sienten y al sentirlo se transforman y empiezan a secretar algo malo. Estamos en el proceso de ver qué sustancias son las que secretan y ver si podemos bloquearlas. Es decir, que aunque haya presión alta, no tengan esos sensores activos y no empiecen a secretar las cosas malas. Y por ende, que sigan secretando las cosas buenas. Les diré que en estos momentos hemos enviado el artículo a publicar entre centro y periferia y células de Miller como responsables de la muerte de las ganglionares. Yo creo que lo van a aceptar y va a ser un hito, porque hasta ahora muchos grupos de investigación pensaban que el daño venía del nervio, es decir, que la presión hacía que no hubiera transporte retrógrado, es decir, que el nervio se viera afectado y por eso se murieran las ganglionares, es decir, que el daño venía de fuera. Y por primera vez vamos a publicar que el daño puede estar en la propia retina y a lo mejor la solución también. Es decir, es modificar esas células que están sintiendo la presión y secretando cosas malignas en secretar cosas mejores. Sí, ya estoy terminando. Simplemente decirles que además de ese proyecto, tenemos otros proyectos relacionados con el análisis del humor acuoso, de qué es lo que hay en el humor acuoso cuando hay presión intraocular, qué lípidos hay. Hemos publicado varios artículos. ¿Sí? A ver. Luego, otro aspecto es las lágrimas. Somos conscientes que después de tratamientos continuos con distintos fármacos, muchos ojos se ven afectados y tienen irritación. Entonces, también otra línea de investigación que llevamos, esta la lleva Arantxa Cera, es la recogida de la lágrima de pacientes con glaucoma y controles y mirar a ver cómo se modifica la lágrima después del tratamiento. Entonces, el mantener una película lagrimal óptima es muy importante para los tratamientos, para que los tratamientos sean eficaces. Y por último, les diré que el proyecto que estamos ahora solicitando para conseguir financiación, porque este es muy ambicioso, es no solamente queremos proteger a las ganglionares cuando aumenta la presión, sino que nuestro objetivo ya como prometedor y a largo plazo y esperanzador es transdiferenciar. ¿Eso qué quiere decir? En los peces, cuando un pez tiene un problema en la retina y sufre un daño profundo, esas células de Miller, esos sensores, esos muelles, se transforman en neurona, se desdiferencian y se transforman en neurona. Y son capaces de regenerar. Los peces, al cabo de unos meses, después de un daño en la retina, vuelven a regenerar las neuronas de la retina y vuelven a ver. Y lo mismo si cortamos el nervio óptico. En los peces, si cortamos el nervio óptico, y este es el tema en el que yo hice mi tesis doctoral, si cortamos el nervio óptico, al cabo de unos meses vuelven a regenerar. Es decir, esa capacidad de regeneración la hemos perdido, los anfibios tienen algo de capacidad regenerativa y en mamíferos la hemos perdido. Entonces, nuestro objetivo, y es el proyecto que vamos a pedir, es transdiferenciar en humanos y
vamos a empezar con los cerdos, por supuesto, que es el animal que mejor conocemos. Las células de Miller, hacer que se conviertan en ganglionares. Para eso tenemos que meterles virus que transformen el ser glia a neurona, y claro, luego el siguiente paso será cómo el axón vuelve a reconectar correctamente con el cerebro. Como digo, es un proyecto ambicioso, vamos a pedir un proyecto europeo en este campo, y Sandra Pereiro, que es la persona que está trabajando en esto, bueno, pues también necesita financiación para poder continuar. Y esto de la financiación es un punto que sí que me gustaría hacerles conscientes de que para poder desarrollar todos estos proyectos primero necesitamos personal. Entonces, las personas que llevan conmigo ya casi 10 años y algunas más de 10 años, todavía no están, no tienen un puesto permanente, están viviendo de contratos temporales, dependiendo de proyectos. Si yo consigo un proyecto de investigación, puedo contratarlas, y si no. Y así, la verdad es que uno tiene mucha dificultad en hacer proyectos a largo plazo. Por ejemplo, este de la transdiferenciación, la curva de aprendizaje, tener una persona que sea capaz de hacer esos experimentos lleva muchos años. Y si no puedes mantenerla, no se puede continuar. Yo diría que en mi línea de investigación, si ha habido un retraso, que podíamos haber ido muchísimo más rápido, es que estoy continuamente pidiendo dinero para poder financiar a las personas y, por supuesto, a los animales y los materiales de laboratorio, pero sobre todo el personal es valiosísimo. Y como les dije, la American Glaucoma Foundation me financió, ha habido financiación, bueno, de Fundaluce, de la ONCE, del Ministerio, pero es una lucha continua. Y yo desde aquí quiero reclamar, primero, que desde la asociación se haga, no sé, presión para que se financie más la investigación en glaucoma, se ponga más dinero en la mesa, porque la solución está en la investigación. Entonces, tengo aquí una serie me comentaba Delfina sobre si iba a contar algo del ojo de la ballena. Creo que he agotado mis 45 minutos de presentación, pero bueno, les ofrezco que en otra charla o en otra conexión les puedo contar qué es lo que sucedió con el ojo de la ballena. Es el ojo del mamífero más grande del planeta, y una ballena varó en la playa muy próxima al laboratorio, y lo hemos estado estudiando. Ahora sabemos cómo ven las ballenas, y las fotografías, como decía Delfina, son tan bonitas que decidí mostrarlas en una exposición, fotográfica, pero lo que sí que quise hacer es que incluso para las personas que no vieran pudieran apreciar la belleza y el cómo ve la ballena. Y para eso adapté la exposición de fotografías a personas con baja visión e invidentes. Hice relieves de los aspectos más importantes de la fotografía y además educacional, ¿no? Propuse que los alumnos que lo visitaban, las personas que visitaran la exposición, se pusieran antifaces y recorrieran la exposición con un antifaz para vieran cómo se siente uno cuando va a una exposición y no ve, y cuando tiene que leer o bien en braille o con audioguías o con texturizados. Y también propusimos la posibilidad de ponerse conos de baja visión para que sobre todo las personas vieran lo que es tener una limitación grande de la visión. Contamos con la visita de afectados de distintas patologías oculares, y he de decir que para el desarrollo de esta adaptación conté con la ayuda de Carmen Lafuente. Carmen Lafuente es una afiliada a HAF que tuvo un glaucoma congénito, es bióloga, y la verdad fue una maravilla trabajar con ella, porque ella me ayudó a entender muchos de los aspectos de la adaptación. De hecho, ella luego hizo un máster en comunicación científica, le dirigí el máster, que era cómo adaptar una exposición, el trabajo fin de máster, ¿no? Fue cómo adaptar una exposición para personas que no ven. Y ahora mismo, Carmen, he de decir con todo mi orgullo y felicidad que aquella labor que empezó con la ballena ahora la está desarrollando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
porque es una de las responsables en adaptación de las instalaciones, los museos y los centros del CSIC. Entonces empezamos en esa aventura de la adaptación y continuamos. Y he de decir que esta exposición ha viajado ya, porque ha estado en Zarauz, ha estado en Oporto, ha estado en Bilbao, en Zamora, y ahora va a estar a partir del mes de mayo y hasta septiembre en el Itsas Museum, que es el Museo Marítimo de Bilbao, también con adaptación. Y en esta adaptación también he de decir que hay una empresa que se llama Punto Dis, que es es una empresa vasca especializada en adaptación, en hacer texturizados de imágenes, en adaptar, pues, por ejemplo, hoteles, instalaciones para personas invidentes. Y entonces, bueno, creyeron en nuestro proyecto, lo apoyaron y seguimos trabajando con ellos, cada vez intentando adaptar más y servir como ejemplo para que la adaptación entre también en el arte y en los museos, y no solamente se quede limitada a ciertos espacios. Y no solamente la adaptación a personas invidentes, sino también a personas con baja visión, porque entre ver y no ver hay un punto intermedio en el que hay dificultad. Entonces, bueno, últimamente estamos trabajando más en detalle en esto y, como digo, Delfina, si os interesa, pues otro día os cuento cómo ven las ballenas, que es muy interesante también. Bueno, y con esto, bueno, quedo abierta a que si tienen alguna pregunta, encantada de contestarles. Muy bien, doctora Vecino. Ha sido una ponencia realmente interesante y le agradecemos muchísimo su colaboración, como siempre. Ahora ya, quien desea hacer preguntas, abrimos el coloquio en este momento. Ya sabe, tiene que conectar su micrófono, tiene que conectar su audio para que podamos oírlo. A ver, preguntas. Hola, buenos días, doctor Vecino, soy Joaquín. Según he escuchado, las células que primero se dañan o se mueren son las de la periferia. Cuando ocurre lo contrario, ¿por qué es? Bueno, empiezan por la periferia, y lo que sucede es que en la periferia prácticamente no somos conscientes de que estamos perdiendo campo visual por la periferia, porque prácticamente no lo utilizamos. Entonces, cuando nos damos cuenta es cuando ya va hacia la zona central. Y no es excluyente que haya algunas células del centro que también mueren, porque hay, como se sabe bien, el campo visual en glaucoma hay veces que tiene lo que se denomina una escotoma, es decir, que hay ciertas células en la zona central que mueren. Es decir, no es excluyente, no quiere decir que en el centro no se mueran, sino que en general tardan más en morir, y como nosotros lo que necesitamos en experimentación, saber el principio, la razón del inicio, y una población que sea, es decir, que la población central no es pura sin daño, pero la periférica sí sabemos que cuando hay glaucoma, la periférica sí que está dañada. Entonces, sí. Perdón, sí. Continúa. No, quería decir que no todas las células del centro están exentas de daño. De hecho, bueno, hay otras patologías como por ejemplo la degeneración macular. Es justamente la mácula y el centro donde se origina la muerte. Pero en ese caso no es debida a la presión, sino es debida a otros factores que bueno, podemos hablar otro día de ellos, pero ahí no están tan implicadas las células de Miller como están en el glaucoma. Entonces, no son excluyentes, sería interesante, pero yo creo que el escotoma no es siempre en todas las personas de la misma forma, porque sería también interesante ver si las células de Miller que hay alrededor en las zonas continuamente que en el escotoma se produce esa pérdida visual, si tienen las mismas características que las Miller de la periferia. Entonces, como digo, estamos empezando por lo más extremo, que es por dónde empieza el daño. Es que casualmente, quizá sea mi caso, ¿no? Casualmente, a mí me ha ocurrido siempre al revés.
yo me he dado cuenta de que no veía, pero veía por la periferia. Sin embargo, por el centro no. Y así Bueno, en ambos. por la periferia del centro, diría yo, por la No, periferia no, del no. centro. Porque yo cuando estoy hablando de periferia es si justo los laterales en los que no prestamos casi nunca atención. Claro, claro, exactamente. Eso, O eso sea, me ocurrió. Yo veía con normalmente prestamos misuras, atención a un 30% de ángulo visual. pero es que Un 30%. yo veía por las comisuras de los ojos, precisamente por la parte izquierda, la periferia izquierda. O O sea, sea, la temporal, o sea, cerca de, no alejada de la nariz, o sea, en los laterales, la opuesta a la nariz. en las temporales. La puesta de la nariz. Y siempre, pero en ambos ojos. O sea, perdí antes la central y la periférica derecha que la izquierda. La izquierda se mantuvo ahí durante muchísimo tiempo. Eso tengo que hablar con los oftalmólogos a ver en qué incidencia tiene eso. O sea, si es una cosa, si es algo normal o no. Yo creo que lo normal es que queda un resto visual en el centro, que la verdad es que es de mucha ayuda porque gracias a ese resto visual en el centro pues te permite leer incluso hasta el último momento. Claro, Esa, claro. claro, esa Pero digo, situación es fastidiada porque justamente para centrarte para leer en la periferia es complicado porque la mácula, la zona de mayor agudeza visual es el centro. Entonces, yo creo que eso es más excepcional, que la generalidad es que la periferia, y como digo, la periferia seguro que la perdió inicialmente, porque es la parte en la que uno ni es consciente. Por eso la enfermedad silenciosa, porque como la periferia, y estoy hablando de la muy periferia. O sea, si uno levantara, por ejemplo, la mano y la pusiera a la altura del hombro propio de uno, no le prestas atención, o sea, está ahí, pero ni la ves, porque no claro, prestas atención de eso. Entonces, esa es la primera visión que se pierde, pero claro, como no la utilizamos, otra cosa es, ya lo que me está hablando es dentro del ángulo de 30 grados, que es el que utilizamos más, que haya empezado el escotoma central, pero eso ya estamos en fases avanzadas. Sin mirar al campo visual, la periferia seguro que la perdió antes. O sea, la periferia. Eso que me está no, hablando es ya la periferia del centro. casualmente, no sé si me ven, yo veía la mano ahí. Mm, O sea, aquí no. sí, Ahí. ya. Pero ves, ya me está hablando de como un ángulo de 30 grados, de 45-30 grados de todo el campo visual. O sea, si nuestro ojo pudiera ver 180, que no son 180 totales el ángulo, lo más periférico del ángulo, ese es el que prácticamente no utilizamos porque tenemos visión central y ese es el que perdemos primero. Y este otro que ya me está contando con la mano ya más delante, ese ya está dentro del campo dramático, ¿no? Del campo en el que ya lo necesitamos realmente para ver. Claro, vale. Pero bueno, Gracias. no, la verdad es que tengo que consultar un histórico, o sea, que me cuenten los clínicos cuánta es la incidencia esa después de perder la periferia, cuántas personas mantienen el centro, la mácula, y cuántas personas esos campos. A ver si eso es una cosa constante o si es significativo que eso se pierde así, porque eso es importante en el siguiente paso, en el de ver qué células de Miller hay ahí y qué células Claro, ganglionares y cómo está. O sea, claro. que es interesante, es importante. Gracias. Ay, disculpad, buenos días. Muchas gracias por organizar esta sesión tan interesante. Y bueno, yo creo que todos los que estamos afectados de glaucoma, ¿no? Es como una esperanza que conviene mucho. Entonces, mi pregunta era, bueno, aparte de cada uno la clínica que tenga y demás, estas investigaciones, los oftalmólogos están, o sea, están al corriente o hay un trasvase de lo que es lo que estáis investigando, porque parece, bueno, ¿no? Que yo tenía entendido era esto, ¿no? Como que la presión dañaba el nervio
y era esto lo que producía la pérdida de visión. Y por lo que me ha parecido entender es como que se liberan unas sustancias, ¿no?, que lo que dañan son los ganglios y que hay estas células que pueden ser protectoras. Bueno, todas estas investigaciones, aparte del tiempo que se necesite para ponerse en la práctica, ¿están extendidas? ¿Se conocen? ¿O cómo tenéis la relación entre lo que es los clínicos, digamos, y los investigadores? No sé Bueno, si... pues gracias por la pregunta, porque me da pie a contarles algo. Por ejemplo, la Sociedad Española de Oftalmología está bastante limitada en estos momentos a que los investigadores básicos puedan incorporarse en la Sociedad Española de Oftalmología. Yo tuve la suerte de que hace muchos años participé activamente en que la investigación básica estuviera también presente en la sociedad clínica. Y soy miembro de la Sociedad Española de Oftalmología porque soy anterior a las nuevas normas. Entonces, lo que pasa es que los espacios, por ejemplo, en la Sociedad Española de Oftalmología, los espacios dedicados a la investigación básica son vestigiales, como si dijéramos. Quedan pues una sesión pequeña un día que casi ya no va nadie y los demás no van. O sea, les interesa eso, la investigación básica. Probablemente porque en el día a día los oftalmólogos no tienen tiempo de hacer investigación. O sea, la carga clínica es tan grande que, bueno, ellos dicen, vale, cuando lleguemos a un resultado podemos hablar. Pero he de decir que la Sociedad Española de Glaucoma, cuando se fundó, el presidente fue el doctor Julián García Sánchez, y dijo e hizo hincapié, y he de agradecérselo, que en esa sociedad estaba abierta a los investigadores. Hizo hincapié en que en la Sociedad Española de Glaucoma la investigación básica tenga presencia. Bueno, tiene bastante más presencia que en la sociedad, que en la SEO, pero también he de decir que hay muy poca investigación, por ejemplo, en glaucoma a ver cómo explicarlo, que la masa crítica no es tan grande. Yo la verdad es que intento presentar en la Sociedad Española de Glaucoma siempre los resultados que tenemos y publicar cosas en archivos de la Sociedad Española de Oftalmología para que lleguen a los oftalmólogos. Intento dar charlas y hablar con ellos, la comunidad de los que fueron mis estudiantes, que ahora son especialistas en glaucoma. Bueno, pues les cuento qué es lo que estamos haciendo para que ellos lo difundan entre sus colegas, porque es cierto que la visión del oftalmólogo es todo aquello que no puedo aplicar inmediatamente a mi paciente, me interesa como poco regular. Pero he de decir a mi favor que, por ejemplo, las farmacéuticas, y esto no lo he contado en la presentación, nosotros hemos colaborado con empresas farmacéuticas y, de hecho, hemos probado, gracias a nuestros modelos de glaucoma, han acudido a nosotros para decir, queremos saber si el efecto es neuroprotector, es decir, si las gotas, además de bajar la presión, protegen. Y eso solo lo pudimos hacer nosotros cuando empezamos con los modelos de glaucoma, porque podíamos mirar a las ratas si las tratábamos con gotas y luego, además de bajarles la tensión, eran protectoras, ¿no? Y hemos podido ver qué fármacos son más neuroprotectores, y así lo hemos publicado, porque esa es una de las condiciones que tengo yo en mi investigación. Quizás por eso no recibimos más dinero, porque lo que sale de la investigación lo queremos publicar, no queremos guardar, si hay resultados negativos, guardarlos y no comunicarlos. Entonces el compromiso era, yo voy a comparar 3 fármacos, pero el resultado que salga va a salir publicado, aunque a alguno le cueste saberlo. O sea que eso... Y luego de decir que otra línea de investigación muy interesante que hemos llevado, y ahí no la hemos difundido más porque eso dependía un poco de la Pharma, el Ministerio nos financió un proyecto con la empresa Silentis, que es una empresa dedicada a hacer fármacos con RNA de interferencia, o sea, un poco la misma metodología de las vacunas del COVID, que es... Entonces, ellos la idea que querían era ver si esa secreción de líquido, en lugar de bajarla con gotas que inhiben la secreción de líquido y tienes que echarte las gotas todos los días, podían desarrollar un RNA de interferencia
que se metieran esas células y ya de continuo secretaran menos. Es decir, que no tuvieras que estar dependiente de las gotas, sino que ya de por sí tu ojo secretara menos. Bueno, ese proyecto lo desarrollamos nosotros durante 2 años, probamos en nuestros modelos animales cuál era la concentración del RNA de interferencia. Ese RNA tenía que ir metido en nanopartículas. Fue un proyecto en colaboración también con la Universidad de Santiago de Compostela, con María José, la catedrática de tecnología farmacéutica. Y llegamos al punto de cuáles eran las partículas mejores, cuál era la concentración mejor del RNA de interferencia, pero ahí eso era un proyecto de la Pharma que yo les he preguntado si podíamos publicarlo y bueno, nos dijeron que puesto que era Pharma, hasta que no saquen al mercado el fármaco, pues no podemos, pero estamos participando en acciones que van a tener clara aplicación clínica. Y efectivamente, y te doy las gracias por esta pequeña sacudida, que igual todavía deberíamos de hacer más esfuerzo en dar a conocer lo que hacemos en investigación, pero lo que te digo, igual los médicos, los oftalmólogos van más dirigidos a, bueno, ¿qué fármaco puedo dar al paciente? O sea, ellos tienen que apagar el fuego. Claro. ¿Qué clínica tengo que hacer, Elena? Y a mí que me cuentes que estás con el cerdo mirando las células de Miller me parece interesante, pero el día que me digas qué es lo que tengo que inyectar al paciente, entonces, bueno, por una parte es un poco, ya digo que excepcionalmente hay oftalmólogos interesados en la investigación básica, aunque es la base de todo, porque lo que les llega a ellos es fruto de lo que hacemos nosotros. Nosotros somos como el glaucoma, ¿no? Los trabajadores silenciosos. No se ve la cantidad de horas, cantidad de esfuerzo que hacemos y bueno, pues al final el tratamiento llega a manos del clínico, pero la investigación básica es la que está ahí en el fondo, en silencio, y debería de ser menos silenciosa. He de decir que sí es verdad que, bueno, yo les puedo comentar que ahora, por ejemplo, en el European Vision, en EBER, que es el Congreso Europeo de Visión, el año pasado presentamos estos resultados. Este año nos han vuelto a invitar la doctora Elena Millá de Barcelona, especialista en glaucoma, pues hace un simposio sobre glaucoma y yo presento estos trabajos. Y, por ejemplo, la Asociación Mundial del Glaucoma, el World Glaucoma Meeting, que se va a celebrar en Roma en el mes de mayo, pues estoy invitada a hacer una ponencia y voy a contar en el Mundial. Y luego mis estudiantes van a ir al ARVO, a la Asociación de Visión y Oftalmología, y van a llevar los resultados. Quiero decir que vamos a todos los foros y lo contamos. Igual no hacemos el suficiente ruido, que nos encantaría hacer más ruido, sobre todo para lo que decía, que se financie más la investigación en glaucoma, que es una enfermedad neurodegenerativa y a mí me da tremenda rabia cuando hay convocatorias del Ministerio para enfermedades neurodegenerativas. Yo digo que voy a hacer glaucoma y dice, ya, pero no es cerebro. Digo, oye, que el glaucoma también es neurodegenerativa. Hoy he publicado un artículo, ayer, ha salido en The Conversation, no sé si leen la revista, es una revista en español, de divulgación, muy sencillita, son 800 palabras, o sea, 2 folios, y les recomiendo que miren en el número, yo no sé si Joaquín o Delfina o Juan pueden colgar el enlace, les puedo facilitar el artículo en el que explico un poco lo que les he contado ahora, hacer público a nivel, este artículo lo pueden leer 20.000 personas teniendo en cuenta las lecturas de los anteriores. Y lo que digo al final es que hay esperanza, pero la esperanza está en la investigación. Lo que estamos diciendo de transformar las células de Miller en ganglionares parece ciencia ficción, pero se puede conseguir. Parecía ciencia ficción que una pandemia a nivel mundial se pudiera controlar con vacunas. ¿Y qué pasó? Que se puso muchísimo dinero encima de la mesa, se aceleró la investigación, se aceleraron los pasos de ensayos y aquí estamos. Y también parecía imposible que el SIDA se curara. Y ahora mismo es una enfermedad crónica porque se puso muchísimo dinero, se investigó mucho y ahora con unas pastillas controlas el SIDA. Y así podría seguir diciendo enfermedades que se han curado o se ha conseguido solucionar porque se investiga. Claro, yo voy a decirles que empecé hace 30 años a investigar sobre el glaucoma,
pero en el camino he tenido que investigar sobre otros temas que eran los que me financiaban. Un caso es, por ejemplo, la retinosis pigmentaria. El que me llegara el premio de retinosis pigmentaria, que es otra patología que a mí me parece que es muy interesante y estoy muy orgullosa de haber trabajado en ello, pero mientras estaba investigando en retinosis no podía investigar en glaucoma, pero los fondos me llegaban para retinosis. Y a mis estudiantes, que me gustaría tenerlas continuamente, o las investigadoras de mi departamento, de mi grupo, investigando continuamente en glaucoma, tengo que hacer paradas para investigar otras cosas y conseguir fondos. Bueno, estos fondos con las farmacéuticas, como digo, son muy interesantes porque dan otro paso, ¿no? Están más cerca de la clínica. Pero son los fondos con los que yo puedo contratar a investigadores. Entonces, necesitamos más inversión en investigación. Y cuantos más grupos seamos y más investiguemos, antes lo curaremos. Entonces, yo soy de la opinión de que todos los males se pueden curar. Todos. Todo tiene su porqué. Eso lo dice también mi madre. Todo tiene su porqué. Lo único que es investigar a ver cuál es el porqué y poner el remedio. Entonces, necesitamos apretar para que se investigue más. Lo mismo está sucediendo ahora, por ejemplo, con esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. Ha habido varias personas influyentes, con poder, trabajando en los bancos, que han tenido esta patología y han apostado con que se introduzcan proyectos de investigación en esclerosis múltiple. Y hay un despegue de la investigación en esclerosis múltiple porque ha habido personas que han empujado a que se... Entonces, bueno, ya basta mi discurso, simplemente que hagan presión porque esto puede solucionarse, pero necesitamos más investigación. Yo quería comentarte que estaríamos encantados de difundir ese artículo que has escrito. Se llama el glaucoma puede curarse. O sea, el título exacto les voy a contar. Si ponen Elena Vecino glaucoma en The Conversation lo pueden encontrar, pero les puedo mandar el enlace. Sí, por favor. Yo lo he colgado en Facebook, en LinkedIn, en todas las redes sociales y se titula El glaucoma, primera causa de ceguera irreversible en el mundo. ¿Podrá curarse algún día? Ese es el título de la... Pues nosotros encantados de colgarlo, nuestras más modestas, evidentemente, redes sociales, pero encantado. O sea, así, por favor, si nos mandas el enlace... Lo mando a AJAS, ¿no? Al correo electrónico de AJAS. De momento te lo puedo mirar. info@asociaciondeglaucoma.es. Asociación de glaucoma. Sí, sí, es el dominio nuestro y nuestra página web es www.asociaciondeglaucoma.es. Pero el correo info@asociaciondeglaucoma.es. Vale, pues ahí lo voy a mandar ahora al final. Y como digo, es muy sencillito, es de divulgación y explico, es un poco el resumen de mi charla, de una parte de mi charla. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien quiere...? Están mandando chats. Están mandando chats, sí. A ver si veo chats. Tengo 3. Aquí voy a mirarlos. Y entonces, dice, muchas gracias, Elena, un placer trabajar contigo. José Carlos, a todos. Entiendo que el glaucoma normotenso tiene que ver con la ausencia, con sustancias nocivas que segregan las células de Miller, ¿no? Bueno, he de decir que las células de Miller no son las únicas que dañan y en el caso del normotensivo no lo sabemos porque lo que estamos haciendo es investigar con el o sea, con lo que producimos a los animales, que es hipertensión, ¿no? No lo podría descartar, pero bueno, yo creo, mi idea, que la tendría que comprobar, mi idea sobre el glaucoma normotensivo es que son picos de tensión que igual cuando tú te vas a medir la tensión la tienes bien, pero por ejemplo hay momentos puntuales, yo qué sé, cuando estás acostado sobre un ojo tienes más presión o ciertas cosas así. Y la base para argumentar eso es que en algunos modelos animales donde le hemos dado picos de tensión, al final hay muerte de ganglionares, aunque luego la tensión la tengan baja. Entonces, igual el normotensivo en realidad es
hipertensivo puntual, en momentos puntuales, no sé. María Bueno dice: mil gracias, doctoras, no abandone la investigación, por favor, realmente todo tiene su porqué y la necesitamos. Efectivamente, ese es el lema de mi madre, todo tiene su porqué, y efectivamente así pensamos. Yo no voy a abandonar, aunque he de decir que la lucha para conseguir financiación muchas veces es extenuante. No me paraliza los malos resultados de investigación, no me paraliza el trabajo, me paraliza que no se crea en la investigación, eso me paraliza. Carlota Bugallo dice: muchas gracias por su trabajo, Elena, ojalá poder hacer ruido para que se investigue más y llegar a una solución del problema. ¿Se puede aplicar al glaucoma congénito? Bueno, pues en el glaucoma congénito hay otros condicionantes, como son en algunos casos mutaciones que afectan. Entonces tendríamos que investigar puntualmente en el glaucoma congénito cada una de esas mutaciones. ¿A quién afecta? ¿Cómo afecta? Es que tenemos mucho trabajo por hacer. Entonces, en el glaucoma congénito no hemos tenido la oportunidad de trabajar, pero realmente se pueden hacer modelos de glaucoma congénito que afecten a la mutación puntual que sea y estudiarlo. Hay poco hecho a nivel experimental sobre el glaucoma congénito, de decir, lamentablemente. O sea que necesitamos investigar más sobre ello. Bueno, pues estos son los chats que puedo leer. De momento son los que han entrado. ¿Alguien quiere preguntar así? Yo querría... A ver, Dean, adelante. Sí. María, adelante. A ver. Hola, buenos días. Soy María Jesús, desde Madrid. Y bueno, quería agradecer a Elena la presentación que hoy nos ha hecho, el trabajo que está haciendo y además, efectivamente, ponerle mi particular punto de vista, no quiero hablar en nombre de nadie, pero en el que realmente cuando se habla de investigación se habla un poco como de, no sé, un metaverso, algo que está ahí. Y a mí, por ejemplo, la charla de hoy me ha servido para poner, ostras, pues si hay gente detrás haciéndolo, ostras, es una actividad que se puede ayudar o fomentar o apoyar, o en fin. Y yo me imagino que, en fin, Joaquín, estaréis de acuerdo en que recogemos el guante y haremos lo que esté en nuestra modesta mano, que también nosotros vamos creciendo y vamos teniendo más presencia en redes y seguro que una parte de nuestro esfuerzo va a ir destinado a esto, sobre todo ahora que tiene una cara al otro lado y sabemos que la investigación no es un ente abstracto, sino que hay personas detrás que trabajan en ello con proyectos muy concretos y con unas necesidades muy concretas también. Así que, Elena, muchísimas gracias. Sin duda, María Jesús, sin duda que estamos ahí. Muchas gracias. La verdad es que he de decir que cuando inicié yo el proyecto este de glaucoma, porque tuve un muy buen maestro, como digo, el doctor Sarma de Nueva York, en España no había ningún grupo de investigación trabajando en glaucoma. Sí. Entonces fuimos los primeros en hacer esto, y he de decir que ahora poco a poco van surgiendo ya grupos donde, bueno, están haciendo modelos parecidos al nuestro, publican que tienen otro modelo, tal, o sea que va viendo ese caldo de cultivo, va creciendo, y ahora ya va viendo grupos que van saliendo investigando en el glaucoma. Sin duda, en el momento que haya más financiación habrá más grupos. Y luego lo que he de decir también a nuestro favor, el impacto que ha tenido internacionalmente nuestros modelos de animal, por lo que decía, por ejemplo, degeneración macular. No se investiga en degeneración macular porque no hay ningún modelo que degenere la mácula. Entonces, los animales no tienen mácula, como no tienes un modelo, no puedes investigar en él, no puedes saber qué es lo que está pasando. Entonces, los modelos animales son fundamentales. Entonces, hemos empezado por generar ese modelo, pero ahora mismo vamos a medir el impacto que tienes, que en todo el mundo, ahora que ya hay modelos, se investiga en ellos. O sea, eso... He de decir que estoy muy satisfecha de ese primer paso que dimos, que fue tedioso, pero que ahora yo creo que es un efecto multiplicador. Yo creo que ahora cada vez hay más grupos de investigación investigando en glaucoma. Lo que pasa es que esto yo lo quiero potenciar y que sea más,
porque quiero ir más rápido, porque muchas veces pienso, fíjate, si desde el momento que vi que las células de Miller eran responsables de la supervivencia de las ganglionares, y estoy hablando del 99, lo publicamos en el 2003 en la revista de la Asociación Americana de Visión, en el IOVS, que tuvo mucho impacto, pero desde el 2002 hasta el 2022 no hemos podido desarrollar esto por lo que estaba contando, porque es que no he tenido personal continuamente, o sea, han sido pasitos a pasitos muy despacio, que los hemos dado y están ahí, pero digo, no podemos estar gastando 20 años más, por ejemplo, ahora para transformar las células de Miller en ganglionares. Yo me niego, ahora vamos a pedir proyectos europeos que son de financiación fuerte, esperamos que sean competitivos, pero lo que iba a decir es que como cuando el dinero es tan escaso, surge una cosa maligna en el mundo de la ciencia, es la competición por la supervivencia. Entonces, cuando hay poco dinero, los grupos de investigación que quieren ese dinero, pues o ponen zancadillas o evalúan mal al otro para que le quede a ellos, y entonces eso que es la parte negativa de la investigación, porque si hubiera mucho dinero, y eso sucedió con el COVID, vuelvo a decir lo mismo, el Ministerio abrió un fondo de dinero para proyectos de diversa tipo que se hicieran ello. Entonces ahí, como unos no competían con otros, porque había dinero suficiente para todos, se investigó todos a la vez. Ahora, cuando hay poco dinero y tú solicitas, hay alguien que dice, no, no, yo me lo quiero quedar. Entonces, por eso digo que es muy importante que haya una buena financiación y que haya grupos buenos, grupos medianos y grupos malos, todos haciéndolo, porque al final se llegará a una solución, ¿vale? Y entonces, eso es como el lema de mi charla de hoy, que desde los pequeños granitos con grupos modestos pueden hacer cosas muy importantes y que eso... Y luego, y además, en investigación no va todo en el mismo sentido. Es decir, si hemos tardado 20 años en descubrir esto, ¿vamos a tardar otros 20 en lo otro? No. En investigación, de repente, surge un paso que te avanza 40 años. O bien una tecnología, o bien un descubrimiento, de repente te pone en el punto. Es decir, no hay que pensar que la investigación va siempre al mismo ritmo. O sea, yo qué sé, el descubrimiento de la penicilina fue de la noche a la mañana y sin buscarlo. De repente se dan cuenta que hay algo que mata a las bacterias. Entonces, yo muchas veces cuando estoy mirando al microscopio en el laboratorio digo, jo, ¿no me surgirá a mí algo así que de repente sepa por qué esto sucede? Claro, me tiene que pillar trabajando, eso también está claro, ¿no? Pero yo tengo la clara esperanza de decir, pero vamos a ver, ¿por qué os morís ahí? O sea, darme una señal y explicarme algo. O sea, yo tengo la gran esperanza de que no vamos a... Antes de jubilarme quiero ver algo más avanzado esto. O sea, quiero dejarlo, y también quiero dejar, que es otra de las cosas, herencia, ¿no? En el sentido de dejar personas que sigan trabajando en la línea de investigación de glaucoma. Quiero establecer a que las personas que se han formado conmigo tengan la estabilidad como para seguir investigando en ello, no que se me vayan a otro campo o que... Entonces, esos son mis dos objetivos. Dar un empujón, pues como digo, en la retinosis pigmentaria, la felicidad que es que en un proyecto que trabajamos ahora haya una terapia génica que se puede hacer muchísimo más, ¿no? No es la solución para todas las afectaciones. Pero aquí, aparte del modelo y de ver que en lugar de gotas se va a utilizar RNA de interferencia, que es una cosa importante, poder llegar a decir, puedo transformar estas células para que no secreten sustancias malas y sean protectoras. Y que además eso suceda desde mi propia retina, es decir, que no tenga que estar echándome gotas o haciéndome no sé qué. O sea, que es la protección desde dentro, ¿no? Ese sería un poco mi sueño. Si apareciera ahora el mago de la lámpara maravillosa. Don María Bueno ha puesto un chat. emitido un sí. Sí, Una ha puesto un chat. preguntita, sí. Doctora, si la esclerosis múltiple, el glaucoma, etcétera, son enfermedades degenerativas, ¿no sería posible que se aunaran las investigaciones? Bueno, pues efectivamente mi sueño sería que cuando sepamos por qué se muere una neurona para una patología, nos sirviera para otras patologías. Y de hecho no les he hablado hoy de un aspecto que estamos trabajando también con Parkinson, lo que les comentaba de la superficie ocular. Por ejemplo, estamos buscando
marcadores en la lágrima de pacientes con Parkinson. Es un ensayo, un proyecto muy interesante. Tenemos 100 pacientes con Parkinson, les hemos recogido la lágrima, 100 pacientes controles y estamos mirando a ver si en la lágrima las neuronas que inervan la córnea han secretado algún factor que sea marcador del Parkinson prematuro, es decir, antes de que el paciente tenga Parkinson lo podemos detectar en una lágrima. Bueno, pues la idea es que también estamos mirando en afectados de glaucoma en las lágrimas, que claro, hay una dificultad añadida en glaucoma, es que como normalmente los pacientes se echan muchas gotas, la superficie, la lágrima está modificada por las gotas que se echan, pero bueno, seleccionando pacientes que ahora mismo no están en tratamiento con lágrima o antes de que empiecen el tratamiento, estamos recogiendo también la lágrima para ver si los biomarcadores de glaucoma y, por ejemplo, el Parkinson son los mismos, son diferentes. Entonces, efectivamente, una forma de conseguir financiación, como digo, como enfermedad neurodegenerativa, el glaucoma, muchas veces no podemos decir que estamos investigando en glaucoma, pues estamos hablando en la neuroprotección, y lo planteamos así, neuroprotección, la interacción de la glía a la neurona, y tenemos la esperanza de que efectivamente el mecanismo de muerte de la neurona en una enfermedad neurodegenerativa pueda tener al menos factores comunes al glaucoma, y que ojalá que nuestros descubrimientos, que la relación entre la glía de Miller y las neuronas, por ejemplo, en esclerosis múltiple del cerebro no hay Miller de glía, o sea, glía de Miller, pero hay otras glías que son, por ejemplo, los astrocitos. Entonces, sí que tenemos el ojo abierto a que lo que detectemos en glaucoma pueda ser importante para otras enfermedades neurodegenerativas. Y digo, y así lo vendemos, porque es la única forma de entrar dentro del mundo de la neurodegeneración. Pero bueno, me gustaría ponerle el apellido glaucoma sin tener que camuflarlo, vamos. Decir, No, Claro. es que es lo que es, no hay que andar ahí. No, pero lo que te digo una que es que cosa mala. hay convocatoria. No como porque sea mala, porque el político de turno o quien sea que hace un listado de qué cosas se financian para investigar. O sea, qué cosas tienen. Y entonces ponen enfermedades neurodegenerativas. No porque el glaucoma sea malo, sino porque alguien no metió el glaucoma ahí, no lo listó. Entonces no es porque sea malo, sino que bueno, pues se les pasó o por desconocimiento. Y entonces lo que yo digo es que meter el glaucoma dentro de esa lista, ahora mismo, como no está, no puedo pedir dentro de esa lista. Pero bueno, Claro. digo que es una enfermedad neurodegenerativa y cuento lo que voy a hacer igual, pero pues, dentro de otras enfermedades neurodegenerativas. Por eso decía que esa es una tarea, el reconocimiento como enfermedad neurodegenerativa, para que... Es muy importante eso, ¿eh? Es muy importante. Eso es lo que hay que conseguir. Y estamos en ello, ¿eh? Yo ya tenemos una todos los serie de artículos cosas que en publico la y cabeza. todo lo que hago, siempre digo que es una enfermedad neurodegenerativa, no es una enfermedad del ojo, Ya. que sí, Claro que no. es de la retina, o sea, Claro. sí, del ojo en general, pero al final lo que te deja ciego es la retina. No es, la catarata, por ejemplo, es el cristalino, y el cristalino no es un sistema nervioso. Eso Entonces, es. Pero la la retina catarata sí. no es una enfermedad neurodegenerativa, es del cristalino. Y Exactamente. por ejemplo, si tienes una afectación en la córnea, no es, aunque la córnea está inervada y también podría Sí. ser neurodegenerativa, puede tener dolor, tal, o sea que ahí ya Que sí hay puede una tener relación. dolor. Pero, por ejemplo, la córnea no es una enfermedad neurodegenerativa. El cristalino, o sea, una catarata no es neurodegenerativa. La córnea o la retina, sí. Muy bien. Bueno, pues... Pues muchísimas gracias, doctor. La doctora, Sí. muchas gracias. Encantado nuevo. en primer lugar de conocerte y en segundo lugar, muchísimas gracias por la ponencia que nos has dado, porque vamos, particularmente yo he aprendido muchísimo y ha sido un placer. Muchas gracias. Pues Bueno, nada, pues encantadísima, y estoy a la disposición de la asociación para comunicarles los progresos de nuestras investigaciones y otras investigaciones. Creo que este será el comienzo
Sí, de De una gran amistad. de una gran amistad Eso, y de una- Blanca, sí. y una fructífera colaboración. exactamente. Un antes y un después. Sí, sí, Eso seguro. es. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. doctora. Igualmente, igualmente. Buenos días. Bueno, adiós a Muchas todos. gracias. Muchas gracias, Adiós. doctora. Hasta la próxima. Gracias.